Abra su Biblia en el libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La semana pasada tuvimos la bendición, tuvimos la oportunidad de terminar la primera carta de Pablo a Timoteo. Y hoy tenemos la oportunidad de predicar temas libres, ¿verdad? Así que gloria al Señor por ello. Libro de Juan, capítulo 6, versículo número 12 al 21. Quien lo vaya encontrando se va poniendo de pie para darle reverencia a la palabra. Gloria al Señor. Yo he titulado el mensaje Creciendo a través de la adversidad, o creciendo en medio de la adversidad. Dice así el Señor: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Me siguen? Y recogieron pues, y dice, llenaron 12 cestas de panes, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. No me pregunte de qué manera llegaron enseguida. Pareciera que se teletransportaron. Pareciera que le puso el turbo a la lancha. Pero ahí dice que inmediatamente el Señor se sube a la barca, dice, inmediatamente llegaron al destino a donde iban. Padre, bendice tu palabra, Señor, y háblanos al corazón por medio de ella. Permite, Señor, que prediquemos con reverencia, con temor y con respeto, pero de igual manera con el respaldo, Señor, y con la unción de tu Santo Espíritu. Que regresemos a casa con las verdades de tu palabra en nuestro corazón y con el deseo de ponerlo en práctica. Sea tuya la gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria al Señor. Quiero comenzar diciéndole, mis hermanos, que el crecimiento forma parte inherente. El crecimiento es parte primordial de la vida, hermanos. Todo ser viviente, todo organismo viviente, hermano, crece. Es parte del proceso natural. No en balde la palabra proclama que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Así dice: la senda de los justos, el camino de los justos, el sendero de los justos, el caminar, el ir de los justos. Dice que es como la luz de la aurora. ¿Sí, amén? Que crece hasta que el día es perfecto. Entonces el crecimiento, hermanos, es parte normal de nosotros. Después que somos salvos, se espera que crezcamos. Y el Señor ocupa las adversidades, el Señor ocupa los problemas, el Señor ocupa las situaciones difíciles
precisamente para que nosotros podamos crecer. No hay otra forma. Quiero comenzar diciéndole, reafirmándole lo que estoy diciendo, la vida cristiana es un constante, hermanos, crecimiento. Es un constante crecimiento. Si usted observa y puso atención, ¿cuántos milagros hay en el texto que acabamos de leer? Por favor, ayúdeme. Si puso atención a lo que estaba leyendo, si no leyó de manera mecánica, si no leyó, hermano, con la mente en la lalandia, si leyó aplicándose a lo que estaba leyendo, ¿cuántos milagros se traslapan? ¿Cuántos milagros, mi hermano, se combinan en el texto que acabamos de leer? ¿Cuántos? 2. ¿Cuáles, hermano Manuel? La multiplicación de los panes, ¿sí? Y cuando camina sobre el agua, que pone bonanza en la tormenta, ¿me sigue? Mire, hermano, inmediatamente después del milagro de la multiplicación de los panes, usted lo ve en el versículo número 13, dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Sí, amén? Y luego, me voy a pasar al 16, al anochecer, dice, descendieron los discípulos al mar y entran en una barca, y en medio del mar se levanta, dice, un gran viento que arrecia contra la nave. Amén. A lo que quiero llegar, hermanos, es que inmediatamente saliendo de un milagro, saliendo de una señal, saliendo de una manifestación divina, inmediatamente, sin perder el tiempo, hermanos, el Señor lo lleva a otro milagro, lo lleva a otra prueba, lo lleva a otra necesidad. La necesidad anterior había sido, ¿cuál? Habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños, y solo habían 5 pedazos de pan y 2 peces. ¿Sí, amén? Se manifiesta el Señor, hace el milagro, y ese mismo día, al anochecer, el Señor los encomienda, el Señor los enrumba, el Señor los dirige a otra nueva prueba. ¿Qué iban a hacer? En medio del mar, en una barca, con el viento azotándoles fuertemente. La vida cristiana es un constante crecimiento. Y el Señor ocupa la adversidad, ocupa los problemas, hermanos, para hacernos crecer. No se asombre, no se asuste. Si va saliendo de una y está en otra, es parte de la vida. Pastor, ¿y entonces qué chiste tiene hacerse creyente? Simple, que en Cristo somos más que vencedores, hermano, que en Cristo ya no peleamos las batallas solos, que Él va delante de nosotros, amén. Tenemos la provisión divina, su palabra, las promesas, el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana es un constante crecimiento, hermano. No podemos quedarnos inertes o estáticos. No podemos quedarnos confortables. Me gustaba esa palabra que usaba Christopher en la reunión que tuvimos de alabanza. No podemos quedarnos confortables, cómodos, porque eso, hermano, no lo lleva al crecimiento. Necesitamos mantenernos creciendo cada día. Pastor, ¿y cómo crezco en la adversidad? Ya lo va a ver, crece a través de la fe, crece a través de la perseverancia, crece a través de la convicción, crece a través de la paciencia. En segundo lugar, para los que toman notas, Dios utiliza diversas situaciones para trabajar en nosotros. Dios utiliza los medios menos comunes. Dios utiliza las situaciones, hermano, más inverosímiles, más increíbles. A raíz de lo que pasa en el versículo número 14, el Señor se ve obligado a mandar a sus discípulos adelante.
Lea por favor el versículo número 14, porque esto no tenía, de alguna manera, no tenía nada que ver con ellos. Sin embargo, el Señor lo utiliza para seguir en la escuela del crecimiento. Y dice el versículo 14, aquellos hombres, ¿cuáles hombres, iglesia? Todos los que habían visto el milagro, todos los que habían participado del milagro, todos los que habían sido testigos de la multiplicación de la provisión. Aquellos hombres, dice, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermano, tiene sentido en la lógica humana al ver las señales que el Señor hace. La gente se convence que es el Mesías esperado. Se convencen que es el hombre que Israel ha estado esperando a través de las profecías por largo tiempo. Pero en su poca visión espiritual, ojo con esto, en su poca visión espiritual, en su mirada obtusa, cerrada, no entienden que Cristo vino a dar libertad espiritual. Cristo vino a dar una nueva vida. Cristo vino a dar vida eterna. Cristo vino, mi hermano, a hacer nuevas las cosas. Cristo vino a poner nuevos deseos en nuestro corazón. Cristo vino, mi hermano, a liberar al cautivo. Cristo vino, mi hermano, a romper cadenas. No solo a multiplicar lo material. Ojo con eso. No vino solo a sacarnos del atolladero económico del que muchas veces nosotros nos metemos e insistimos en seguir allí. No vino solo a eso. Limitar al Cristo que resuelve problemas económicos, materiales, mi hermano, es tener la mente corta o la vista corta como estos hombres. Ellos dijeron, este es el que hace señales, hagámoslo rey. Y nos componemos. Hagámoslo rey y ya le hicimos. ¿Me sigue? Cristo vino más que eso, hermano. El resto de cosas es por añadidura. Por eso dice la palabra, si buscáis el reino de Dios y su justicia, el resto de cosas, las demás cosas van a ser añadidas. Ojo con eso. Sin embargo, el hecho de que los hombres, el hecho de que las personas quieran coronarlo como rey, y ese es el problema, que querían coronarlo antes de la crucifixión. Porque, hermanos, iba a ser recibido como rey majestuoso de gloria, pero ¿después de dónde? Después de la crucifixión, no antes. Y esta gente quería coronarlo mucho antes de la crucifixión. Ahora, el Señor aprovecha esta situación como una oportunidad para darle otra lección a sus discípulos. Le dije, Dios utiliza diversas situaciones, diversos medios, inverosímiles, o sea, hermano, difíciles de creer, difíciles de procesar, difíciles de digerir. Le voy a preguntar algo y no me responda. ¿Cuántos de nosotros aún no procesamos ciertas cosas que nos están pasando? No las digiere, no las procesa, no las entiende, no logra asimilarlas. No entiende por qué. No entiende por qué, si es fiel amante del Señor, pero no la entiende. No entiende cómo
¿Cómo le aconteció a usted? ¿Y por qué usted? ¿Y por qué no a otro? ¿Por qué tantos pasan y llegan solo para perderse en vicios? Solo para perderse en drogas y la vida loca y en paris y en fiestas. Y la persona trabajadora, emprendedora, honesta, no. Explíqueme. Sin embargo, Dios utiliza las situaciones, aunque sean difíciles de procesar, de entender, de digerir, para trabajar y obrar en nosotros. El Señor se vale que quieren coronarlo rey y dice, aquí hay otra oportunidad para hacer crecer a mis discípulos. Dios utiliza diversas situaciones para trabajar en nosotros. Número 3, para los que toman nota, los tiempos difíciles, hermanos, son un instrumento perfecto para evaluarnos. Los tiempos difíciles, hermano, tenga la seguridad, Dios va a utilizarlos para trabajar en nosotros, para evaluarnos. Y lo hace a través de 4 aspectos. Póngame atención, esta es la médula, este es el cuerpo del mensaje, este es el núcleo, esta es la esencia del mensaje. El Señor utiliza 4 medios, diga conmigo 4 medios. Él utiliza 4 medios, 4 formas, 4 herramientas, 4 aspectos, como quiera llamarle. Número 1, Él utiliza la oscuridad. Ya le voy a explicar. Número 1, la oscuridad. Vaya, por favor, al versículo número 16. La oscuridad. ¿Qué dice el versículo 16? Al anochecer, descendieron los discípulos al mar. 17. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ayúdeme. Estaba ya oscuro. Dios utiliza la oscuridad como un medio para trabajar el crecimiento en nosotros. Pastor, ¿y cómo así la oscuridad? Al no poder ver más allá los discípulos, al no poder ver más allá debido a la oscuridad, el Señor estaba trabajando en ellos. Cuando usted, mi hermano, no puede ver más allá de las circunstancias, cuando usted no puede ver más allá de los problemas, no vislumbra una salida, hermanos. No vislumbra. No aparece una salida. No hay luz al final del túnel, hermano. Y no voy a preguntar cuántos están en esa situación. Pero no se ve claro. No se ve, mi hermano, que la cuestión mejore. Iglesia, no se ve por dónde. Ya agotamos los recursos, ya agotamos las amistades, ya agotamos, hermano, las puertas, ya agotamos, mi hermano, quienes podían ayudarnos. Y no se ve, claro. Estamos como los discípulos, en una oscuridad tenue. No se puede ver. Si usted me pregunta a mí, yo tengo situaciones en mi vida donde a la luz de mi lógica, de mi entendimiento, de mi razón, no le veo forma. No le veo forma. No le veo por dónde. Humanamente no veo. No hay forma. No hay forma. Pero Dios sabe lo que está haciendo, hermanos. Él sabe cuándo y cómo va a hacer las cosas. Él sabe de qué manera va a tocar el corazón por el cual, o los corazones por los cuales yo estoy orando.
Él sabe. Aunque parezca difícil, aunque parezca imposible, aunque parezca contra todo pronóstico, aunque yo no vea la manera y no tenga las palabras y no tenga la persuasión, aunque yo no tenga la respuesta, ni las herramientas, ni la forma, ni los medios, Él sabe cómo lo va a hacer. Y Dios utiliza la oscuridad, el hecho de no poder ver más allá de las circunstancias, el hecho de que no haya salida, el hecho de que no haya respuesta, el hecho de que no podamos palpar realmente una solución real. Dios está utilizando la oscuridad para hacernos crecer. Número 1. Segundo aspecto, segunda forma, segundo medio, segunda herramienta, como quiera llamarla, que Dios utiliza en los tiempos difíciles como un instrumento perfecto para trabajar en nosotros. Diga conmigo, la soledad. La soledad. La soledad. Vea por favor el final del versículo número 17. Y Jesús no había venido a ellos. Vuelvo e insisto y pregunto, hermanos, ¿cuántos estamos en esta situación? No de sentirnos solos, hermano, porque no en el sentido que no haya gente alrededor de nosotros. Si uno de los grandes problemas de los pastores es que estamos rodeados de personas y muchas veces nos sentimos solos. ¿Sabía usted eso? Estamos rodeados de personas y sin embargo sufrimos soledad. Porque no podemos confiar. Porque no nos podemos abrir. Porque no podemos, mi hermano, descansar en la persona, porque aún la misma palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hoy es tu amigo, mañana es tu enemigo. Hoy le confiaste, no tus secretos, pero hermano, le confiaste tus cosas íntimas. Mañana las divulga. Mañana, mi hermano, saca ventaja y partido, en general. ¿O a poco no? Así es. No hablo de esa soledad, sino del hecho de no sentir el respaldo de Dios. De eso hablo. Vuelvo e insisto, y no levante la mano, pero voy a preguntar, ¿cuántos tienen tiempo de estar orando por X situación? Y no se ve claro. Amén. ¿Cuántos tienen un buen tiempo de andar buscando trabajo? Y han metido currículum, han metido aplicaciones, han metido, ¿cómo se llaman esas? ¿Cómo le llaman acá el currículum? ¿Cómo? Resúmenes. ¿Cuántos? Se aparecen todas las páginas de la bahía. Ahí anda su foto. Y nada. No telas porque no hay arañas, hermano. No revienta la cosa. No revienta. Y el tiempo apremia. Si acabamos de, mire qué difícil, hermano. Acabamos de cabalear, acabamos de hacer de tripas corazones para pagar la renta del 31 de julio y ya vamos con 2 de agosto. Y día no trabajado es día que no entra billete. ¿Me está siguiendo? Y no vemos claro, hermanos. No sentimos que el Señor responda. Nos sentimos desamparados, desesperanzados. Dice el versículo 17 al final, Jesús no había venido a ellos. Y quizá esta es su situación esta noche, va bregando solo.
va navegando solo, pero no porque el Señor sea indiferente, apático, no porque el Señor sea insensible, es que el Señor está trabajando en el proceso. El Señor está puliéndolo, el Señor está afirmándolo, el Señor, mi hermano, está viendo hasta dónde es capaz de sostener su fe, su convicción, su amor por Él y por el servicio. El Señor está viendo hasta dónde es capaz de llegar por Él, manteniéndose fiel y leal. Él ocupa la soledad, el sentir a veces que el Señor no nos respalda o no responde. Número 3, el Señor utiliza lo inesperado. Lo inesperado. Versículo 18. Versículo 18 dice: y se levantaba el mar con un gran viento, dice, que soplaba. Le voy a preguntar, ¿cómo cree que fue el inicio de la travesía? ¿Cómo cree que fue el inicio de la travesía? ¿Cómo fue cuando comenzaron a navegar? ¿Cómo fue cuando se subieron a la barca inmediatamente después de haber sido despedidos por el Señor para Él irse a orar a un monte solo? ¿Cómo habrá sido? Calmado. No se imaginaban, no se lo esperaban. No estaba, mi hermano, en el libreto, no estaba en la agenda, no estaba programado. Se subieron de lo más confiados y tranquilos. Amén. Pero conforme iban pasando las horas o los minutos, conforme iban avanzando en medio del mar, ¿qué pasó? Se levantó el mar, dice, con un gran viento. ¿Qué? Soplaba. Lo inesperado. Cuando a usted le dicen, de repente, cambio de planes, nos vamos del país. Hemos cambiado de opinión, vamos a mandar a nuestro hijo al daycare, a la escuela. Tiene 2 semanas para buscar trabajo. Cuando usted va al hospital por una cosa, como alguien conocido de la familia, que fue, hermano, por un chequeo de otra cosa, y resultó que tenía un soplo en el corazón, imagínense. Toda su vida había vivido con un soplo en el corazón, toda la vida. Y un chequeo de rutina, un examen rutinario, un examen por otra cosa, resulta en análisis más profundos que determinan que tiene un soplo en el corazón y necesita una intervención cardíaca. Póngale. Lo inesperado. Hermano, lo que lo agarra fuera de base. Y el Señor utiliza lo inesperado. El Señor a veces permite que perdamos el control de las cosas. ¿Para qué? Para tomar el control Él. Para quitarnos el timón de las manos. Y el último elemento, el último instrumento que Él utiliza para trabajar nuestro crecimiento, hermanos, es el cansancio. Diga conmigo, el cansancio. El cansancio, no físico. El cansancio mental. El cansancio emocional. El cansancio espiritual. Vea, por favor, el versículo número 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Pastor, tradúzcanoslo. Habían remado entre 6 y 9 horas.
desde que los despidió en la orilla a cuando acontece esto, habían remado entre 6 y 9 horas. ¿Sabe qué distancia habían avanzado? Habían avanzado entre 5 o 6 kilómetros. O sea, no era nada lo que habían avanzado para el tiempo que tenían de estar remando. Estaban cansados, estaban fatigados. Y Dios utiliza la fatiga, hermano, emocional, espiritual, para trabajar en nosotros. Como bendito le va a mostrar que los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Si usted no está cansado, ¿cómo le va a demostrar el Señor que Él da nuevas fuerzas al cansado? Si usted no está cansado, ¿cómo le va a demostrar que Él tiene el poder si no hay nada que resolver? ¿De qué manera? Y a veces, hermano, no es lo duro de la prueba, sino lo prolongado de la prueba, lo que nos termina extenuando. No es lo duro de la prueba, hermano, es lo prolongado de la prueba. Y otra vez vuelvo e insisto, ¿cuántos tienen buen tiempo de estar atravesando una situación y no ven que se resuelva? Y cansa, debilita. ¿Sabe qué pasa? Desanima, iglesia. Desanima. Voy a ir a la iglesia porque tengo que ir, pero verdaderamente en mi corazón no está el deseo, pues estoy desanimado. Estoy cansado. Ahora, hasta aquí, mi hermano, la primera parte del problema. Ahora, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la provisión? ¿Cuál es la solución? Ahí está en el versículo número 20. Porque es bonito, hermanos, señalar el problema, es bonito, hermanos, o si está bien señalar el problema, la enfermedad, la situación, el defecto, pero lo que no está bien es no dar la salida, no dar la respuesta, no dar la solución. Por eso a veces cuando platicamos con la gente y la gente le expone el problema y le señala la situación y le hace ver el error y le hace ver el defecto y le hace ver, mi hermano, la falta, pero no le dan la salida, no le dan la respuesta, no le dan la solución, no le dicen haz esto, hermano. ¿En qué quedamos? ¿Me sigue? Yo le decía a la pastora, ok, sí entiendo lo que me quieren decir, pero venga y deme el 1, 2, 3, el ABC, el 1, 2, 3 de lo que hay que hacer. Sí, hermano, que me digan lo que yo ya sé, perfecto, pero deme la salida para solucionar el problema. Y el Señor no nos deja medias. Vea la salida en el versículo número 20. Mas él, luego de que ellos habían remado como 25 o 30 estadios, 5 o 6 kilómetros, 6 o 9 horas, viendo a Jesús que andaba sobre el mar, que se acercaba a ellos y habiendo tenido miedo, les dice el Señor, yo soy, no temáis. La provisión, hermano, está en la palabra de Dios. Él les dice yo soy. Y yo quiero preguntarle algo. ¿Qué tan agudo tenemos el oído? ¿Qué tan agudo tenemos el oído para identificar la voz de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tan agudo lo tiene? ¿Qué tan adiestrado lo tiene para oír la voz de Dios? ¿Hola? Ayúdeme. Porque de nada le sirve al Señor hablar si nosotros no podemos discernir que Él nos está hablando. Y el Señor les dice, y hermano, es que cuando el Señor habla,
es tan claro, no necesita decir mucho. El Señor le dice, yo soy. Y eso es todo, hermano. ¿Qué necesita saber usted esta noche? Que el yo soy está con usted. Yo soy el eterno, el que fue, el que es y el que va a ser. El Dios de la gloria está con usted. Y le dice, yo soy. Y por ende le dicen, no teman. No teman. La palabra. Pero lo más importante, hermanos, ¿quiere pasar al otro lado? ¿Quiere salir aprobado? Yo no sé cuántos aprobaban los exámenes en la escuela. ¿Ah? Qué triste, ¿verdad? Llegar y ver el 5, nota mínima 6, 5, 9. 5, 9, casi que la paso, pero hermano, qué triste echarse un semestre de estudio. Un semestre de estar yendo a la escuela, a clases, laboratorios, exámenes, tareas, poniendo atención en clases, para al final del curso reprobar la materia y haber gastado el dinero. Qué frustración. Y sobre todo esas materias que no dan en interciclo, esas materias que tiene que esperar un año más para que la repitan. Y se atrasa un año más en la carrera, hermano, eso es frustrante, eso es increíble. ¿Quiere pasar con buena nota? La comunión con Dios, hermanos. La comunión con Dios. Versículo 21. Ellos entonces, y por favor subráyalo, hermano, subráyalo. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca. Y yo le pregunto esta noche, ¿de qué manera recibe lo que Dios le da? ¿De qué manera hace lo que Dios le pide? Hermanos, ellos con gusto, de buena gana, de buena manera, con agrado, lo recibieron. ¿Viene a la iglesia con gusto o viene por obligación? ¿Hola? ¿Sirve con gusto o por compromiso? ¿Participa de la mayordomía con gusto, hermano? ¿O lo hace porque mañana hay reunión de líderes y se va a hablar de finanzas? ¿Cómo lo hace? Lo hace con gusto, con agrado. Hermano, lo hace con placer, con placer. Lo hace con amor. Disfruta de la comunión con Dios. Porque el hecho que le permitan, el hecho que le reciban en la barca con gusto, está hablando de comunión, de intimidad. Busca la comunión, busca la intimidad con gusto, porque es un placer para usted estar en compañía del Señor. O el único momento que tenemos en nuestra existencia y en nuestra vida de contacto con Dios,
con la Biblia y con los cantos es el tiempo en que venimos a la iglesia. Porque el resto del tiempo, mi hermano, no nos queda tiempo para nada espiritual. Y le quiero decir algo, se le nota. Se le nota. Se le nota en sus actitudes, en su semblante. Se le nota en la manera como se relaciona con los demás. Se le nota en la manera como hace las cosas. Se le nota alrededor de su familia. Se nota. Se nota. Habla, Señor, dice, dale sopapo, dale palo. Se nota, iglesia. Se nota en lo que hacemos. Hermano, se nota en lo que compartimos en las redes. Yo honestamente no entiendo, hermano, no entiendo cómo gente que fueron consiervos míos, gente que fueron alumnos míos, gente con los cuales servimos juntos en la iglesia. Gentes, adelante, hijo, que yo en un momento creí que verdaderamente eran creyentes nacidos de nuevo. Yo no entiendo cómo pueden subir a las redes un TikTok con música de fondo de Peso Pluma. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Qué company, qué 8 cuartos. Qué morra que aquí, que allá. Y no se la canto por respeto, por reverencia a este altar. Porque hasta eso he tenido que aprender, a darle reverencia a este lugar. Por eso no se la canto. Además ni me la puedo. No entiendo, hermanos. Y me da una gran tristeza. Porque yo me pregunto, güey, entonces, ¿qué eran estos? ¿Qué eran? ¿Qué fueron? ¿Eran creyentes verdaderamente? ¿Fueron nacidos de nuevo? ¿O eran profesantes? ¿Qué eran? Se nota, iglesia. Se nota cuando no es un placer y un gusto nuestro el tener comunión con Dios. De la manera como estos discípulos le dijeron y lo recibieron con gusto. Pasa, acompáñanos. El resultado, iglesia. El resultado. Ellos entonces le recibieron, con gusto le recibieron en la barca. ¿Qué dice? La cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Quiere rema esta noche? ¿Quiere rema? Porque esto no está en el bosquejo. Acabo de cerrar mi cuaderno. Y se lo dije al principio en son de broma, pero póngame atención a esto. Físicamente Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Pero si la palabra dice que cuando Jesús, oiga esto, cuando Jesús se sube a la barca, porque ellos con gusto le reciben y enseguida llegan a la otra orilla. Alguien podría pensar lo que le dije al principio, los teletransportó, le puso el turbo y la lancha se aceleró. Amén. No, iglesia. Ellos ya estaban cerca del otro lado. Ellos ya estaban cerca de llegar a la otra orilla. Lo que pasa es que necesitaban el toque del Señor para terminar de llegar y ver que ya estaban bien cerca.
Le voy a decir algo, muchos ya están cerca de su salida del problema. Recíbalo por la fe, mi hermano. Eso es para usted y para usted y para usted. Están cerca de la otra orilla. Están cerca de la salida. Están cerca de la provisión. Están cerca de la sanidad. Están cerca del milagro, de la liberación. Están cerca. Es que si lo ve con los ojos del alma, si lo ve con los ojos del corazón, si lo ve con la visión espiritual, si tan solo se metiera un poco más en comunión con Dios, sería capaz de ver lo que ya está ahí. Ya está. Ya está. Lo único que está esperando el Señor es aguardando ese momento. Nada más. Pastor, pero usted no sabe todo lo que yo le he dado al Señor. Dele más, iglesia. Usted no sabe toda la comunión, hermano. Hay más. He ayunado, hermano, más. Viera cómo me he cuidado. Pues cuidémonos más la mente, el corazón. Los resentimientos, la amargura, el odio, el carácter, el genio. Las actitudes. Más, iglesia, más. Ellos ya estaban ahí, hermanos. Ya estaban ahí. Si solo faltaba eso que el Señor esperaba, para que enseguida llegaran a la tierra a donde iban. Esta noche, iglesia, reevaluémonos, reexaminémonos, hagamos los ajustes necesarios, hagamos las enmiendas necesarias, hagamos los cambios que Él espera que hagamos. Y cuando esté allá, al otro lado, no se olvide de venir acá y dar testimonio al Dios al cual adoramos. Amén, iglesia. Denle un aplauso al Rey. Gloria al Señor. Nos vamos a poner de pie.